No sabíamos que se podía vivir de otras maneras. ¿El primer destino? Fue la forma que tuvimos de contarle a nuestra familia y a nuestros amigos que queríamos irnos a dar una vuelta al mundo, ¿no? ¿En qué mes estamos? Pues ahora ya que habéis terminado la vuelta al mundo, bienvenidos a la normalidad. ¿Desde cuándo tenías ese sueño? ¿Cómo puedes dejar un trabajo? Tú te vas a la India y ves ese señor que se levanta por la mañana, que tiene un tuk-tuk y que tiene que traer la comida a su familia de ese día. Por mucho que dijéramos, teníamos también ese miedo de que pasara la vuelta, ¿no? ¿Cuántos países habéis estado? Nos sentíamos como afectados por este síndrome del eterno viajero, ¿no? ¿Cómo será esa sensación? Y bueno, nos vamos en principio un año. ¿Qué piensan? ¿Qué te dicen? Te das cuenta que llegas a otro mundo en el que tú no sabes nada. Tú estás vendido. Bueno, ya estás embarazada, ahora ya pararéis de viajar. Y guau, ¿será que el mundo está lleno de gente buena? Perdimos, tardamos 24 horas en salir. Quien te va a enseñar a viajar cuando tú te vayas con él va a ser tu hijo. Y la vuelta al mundo para nosotros terminó. Soy Georgina Monagas, soy psicóloga y esto es A Través de Mis Palabras, un espacio de escucha, de comunicación y de emociones, donde cada historia cuenta. Hola a todos y a todas, hoy estamos en otro episodio más de A Través de Mis Palabras y hoy tenemos a Lucy. Hola Lucy. Hola. Bienvenida. Gracias. Y bueno, pues Lucy viene a contarnos un poquito su historia, que es un proyecto muy interesante acerca de pues, cómo lleva su vida, tanto ella como su familia, y viene a presentarnos especialmente pues, ese proyecto que se llama Algo que Recordar. Así que bueno, pues Lucy, si te parece, cuéntanos un poquito qué es Algo que Recordar. Pues Algo que Recordar es, como bien has dicho, un proyecto de vida que se inició en el 2013 junto con mi pareja, que es el padre de mis hijos además. Y bueno, nosotros nos conocimos trabajando en el sector de la publicidad y en ese momento pues teníamos una vida que sobre el papel nos parecía que era idílica o que era perfecta. Pues bueno, trabajábamos en publicidad, que había sido nuestro sueño, los dos somos publicistas y bueno, nos iba bien. Vivíamos en el centro de Madrid, en un piso, en La Latina, y salíamos por la noche, podíamos ir a restaurantes caros y de alguna manera había algo que, aunque socialmente deberíamos estar muy contentos, ¿no? Porque era una vida que estaba bien, pero que no nos llenaba, ¿no? Al 100%. Y decidimos darle un cambio a nuestra vida y irnos a cumplir el que era un sueño de los dos, que en la cabeza de cada uno era un sueño diferente, entonces tuvimos que ponernos de acuerdo en cómo se construía finalmente ese sueño. Y ese sueño era dar la vuelta al mundo, ¿no? Era algo que habíamos oído los dos muchas veces, que los anglos llaman el gap year, ¿no? Un año sabático, un año pues para recorrer el mundo y viajar y conocer otras culturas y pensar como hacia dónde vamos. Pero en ese momento lo que pensábamos era que nos íbamos ese año y que después pues volveríamos a nuestra vida, a la que teníamos antes. No sabíamos que se podía vivir de otras maneras. Compramos un billete de ida sin vuelta a Pekín. ¿Ese fue vuestro primer destino? Ese fue nuestro primer destino del viaje. Era una ruta totalmente abierta. Lo único que teníamos claro era que íbamos a seguir siempre el verano, ¿no? Pues en verano hace más calor, la mochila pesa menos. Si un día pues todo no sale como esperas y tienes que dormir en la calle, pues no es tan dramático, ¿no? Entonces ese era como nuestro plan. Y por eso iba a ser como un año en el que íbamos a perseguir siempre el verano. Y lo que no sabíamos cuando compramos ese primer billete de ida sin vuelta era que lo que no tenía vuelta era a nuestra anterior vida. Entonces ya nunca más volvimos ni a ser los de antes, ni a la vida de antes, ni a nada como era antes. O sea, cambiaron todos nuestros valores, cambió toda nuestra forma de entender la vida y empezamos a viajar durante mucho tiempo, a tener una vida durante un tiempo casi 100% nómada,
Después hemos tenido periodos más de seminomadismo, periodos más de viajar, vamos intercalando, ¿no? Porque luego ya pues, decidimos formar una familia. También hemos sumado a nuestros hijos a este proyecto y tenemos periodos en los que estamos más en movimiento y periodos en los que estamos más parados. Pero bueno, siempre nos mantenemos a lo largo del año, pues casi a día de hoy 6 meses más o menos solemos estar en movimiento. ¡Wow! ¿Cuánta información has dado, Lucy? Súper interesante. En 2013 es cuando comenzáis entonces ese proyecto, ¿verdad? Que se llama Algo que recordar. ¿Por qué ese nombre? Pues nos dábamos cuenta que no podíamos recordar qué había pasado la semana anterior cuando teníamos una vida de rutina, ¿no? Decíamos, la semana pasada, ¿qué hicimos? No sé, y sin embargo sí podíamos recordar muchos detalles del último viaje, porque en viajes se vive como muy intensamente, ¿no? Pasan muchas cosas, tienen muchos pensamientos, muchas reflexiones. Y entonces queríamos tener una vida que tuviera muchos momentos que recordar. Entonces por eso se llamaba Algo que recordar, que realmente tampoco tenía nada 100% que ver directamente con el viaje. Es un gran paraguas en el que luego pues, ha cabido de todo, porque es verdad que dentro de ese proyecto que empezó siendo un blog, pues en 2013 estaba ese boom, ¿no? De los blogs de viajes, luego han venido las redes sociales, han venido los canales de YouTube, han venido los eventos presenciales, han venido los podcasts, entonces ha ido como siendo ese paraguas en el que hemos podido contener todos los proyectos que nosotros hemos hecho, libros, documentales, pues todo eso dentro de la marca Algo que recordar. Muy bien, qué bonito. Y cuando contáis esto a vuestros familiares, es decir, en 2013, ¿no? Oye, nos vamos y bueno, nos vamos en principio un año. ¿Qué piensan? ¿Qué te dicen? Incluso en el propio trabajo, no sé qué hacéis de entrada en ese primer momento. Pues antes de irnos a dar la vuelta al mundo, decidimos hacer un viaje juntos para testar un poco cómo éramos en equipo viaje, ¿no? O sea, en equipo trabajo ya funcionábamos bien, en modo pareja que no estaba de viaje funcionábamos bien, pero uno tiene que saber al final, en un viaje son muchas situaciones nuevas en las que nunca has estado antes y no sabes cómo vas a reaccionar. Y a veces eso te hace descubrir cosas tuyas que te gustan y también cosas que no, o cosas que son susceptibles de querer trabajar o de querer mejorar, ¿no? Porque tú nunca te habías visto en según qué situaciones. Hicimos un viaje por Vietnam y Camboya y en ese viaje pues fuimos, Rubén fue grabando muchos planos. Él ha tenido una faceta profesional de realizador publicitario, entonces iba grabando. Y a la vuelta decidimos escribir el guión de un cortometraje que está en YouTube libre que se llama El síndrome del eterno viajero. Y entonces con este cortometraje fue la forma que tuvimos de contarle a nuestra familia y a nuestros amigos que queríamos irnos a dar una vuelta al mundo, ¿no? Queríamos que nos sentíamos como afectados por este síndrome del eterno viajero, ¿no? Que es lo que llaman también el wanderlust, ¿no? Estas ganas de conocer otros mundos, el querer explorar, el querer ir más allá, ¿no? Es como, nos conecta un poco como con nuestro gen nómada del pasado, ¿no? Algunas personas lo sentimos. Entonces, esta fue la manera en la que en palabras un poco más poéticas, como si alguien hace pues, un cortometraje sobre el Alzheimer y quiere explicarte de una forma un poco ficcionada que puede ser el Alzheimer, ¿no? Pues nosotros queríamos explicar que era ese sentir que teníamos, que es el síndrome del eterno viajero, y que también se conoce como el síndrome de Gauguin, como así clínicamente, ¿no? Pero sí. no es una enfermedad, es una forma poética de llamarlo. ¿Y qué os dicen? ¿Cuáles son los mensajes, ¿no?, que recibís de vuestro entorno? Pues me acuerdo que lo registramos, ¿no? Fuimos registrando que nos decían. En aquel momento, además, había un contexto social de crisis económica. Entonces, en publicidad había mucha gente saliendo, mucha gente que la estaban despidiendo, ¿no?, de los trabajos. Entonces, había como esa crispación, esa negatividad, que no es lo mismo cuando hay un momento más boyante, ¿no?, económicamente, y que todo el mundo hay presupuestos para trabajar y todos vamos hacia arriba. Y entonces había ese momento como quizá más de melancolía social. Entonces la gente, entre comillas, lo entendía. Decía, bueno, pues la familia como que lo entendió, siempre os ha gustado viajar, pues qué bien, ¿no? Vais a hacer esto.
creo que nadie pensaba que iba a durar todo lo que vino detrás, ¿no? Que iba a traer la cola que trajo. Se pensaban que nos íbamos a ir un año y que, bueno, pues muy bien, un aplauso. Recuerdo una amiga que cuando volvíamos me decía, bueno, pues ahora ya que habéis terminado la vuelta al mundo, bienvenidos a la normalidad. Bienvenidos, ¿no? Ahora ya a la vuelta a la realidad. Y me acuerdo que yo pensé en ese momento, ¿cuál es la realidad, no? O sea, mi realidad ya no es esa. Ha cambiado, ¿no? Claro, ya mi realidad es otra. O sea, nosotros en viaje ya, ahora ya se sabe que el teletrabajo es una cosa muy común, pero en aquel momento no. Entonces ya habíamos conocido mucha gente que teletrabajaba, gente que había montado startups digitales, gente que pues hacía lo que llamaban antes los temporeros, ¿no? Que hacía temporadas trabajando en un sitio y después otras temporadas estaba en movimiento. O sea, ya ahí en el viaje vimos muchas opciones posibles que nos mostraban un estilo de vida que permitía que no obligaba a estar quieto en un sitio. Que si querías podías estar quieto, pero que también existían opciones que te permitían poder seguir en movimiento si eso era lo que deseabas, ¿no? En ese momento nosotros decíamos, guau, somos publicistas, solo podemos trabajar en una agencia. Nos encontrábamos a alguien a lo mejor que era informático y decíamos, claro, es que si nosotros fuéramos informáticos, o una traductora, claro, es que si nosotros fuéramos traductores, y cuando realmente cambiamos el foco y dijimos, a ver, ¿qué podemos hacer con lo que nosotros sabemos hacer? Y entonces ahí empezó a surgir oportunidades, a surgir cosas, ¿no? Bueno, ¿por qué tenemos que trabajar sentado en la silla de una agencia? Porque hay proyectos que podemos hacer de manera online, ¿no? Vamos a grabar, Rubén fue grabando en ese viaje muchísimos planos que luego hemos optimizado y que hemos vendido posteriormente a marcas con las que se han hecho comunicaciones con esos planos, ¿no? Por ejemplo. Y esto era algo que antes de hacer el viaje ni siquiera nos planteábamos. Podíamos hacer bancos de imágenes, podíamos escribir artículos. Entonces decidimos reconvertir de alguna manera lo que sabíamos hacer, que era la comunicación, al sector de los viajes, ¿no? Y durante un tiempo además fue como un poco... Al principio era como pues 1% viajes y 99% publicidad, pero de manera telemática, ¿no? Y después se fue como equilibrando y cada vez eran menos publicitario y más viajes, ¿no? Y así. Era como, digamos, vivir de lo que realmente, ¿no? Ustedes os hacía ilusión, os gustaba, ¿no? En ese momento, ¿no? Sí. Qué bien. ¿Y desde cuándo tenías ese sueño, en tu caso? ¿Siempre desde pequeña pensabas en viajar? Pues yo desde pequeña siempre me llamaron la atención otros mundos, desde siempre, ¿no? Recuerdo que mi tía me regaló unos cuentos que ya están descatalogados, pero que los consiguieron además en unas navidades y me volvieron a traer una colección que se llamaba Los viajes de Noel. Entonces yo tenía 3, uno era Noel que estaba en Nueva York, otro era Egipto y otro era la India. Y a mí lo que me fascinaba era Egipto y la India, ¿no? O sea, a mí me parecía que es cómo era posible que hubiera un mundo en el que las vacas eran sagradas, ¿no? Para unas personas. Las mujeres llevaban un punto en la frente, se vestían con saris de colores y eran dibujos súper sencillos, o sea, era un cuento, pero yo ya tenía esa inquietud, ¿no? De poder ver cómo era eso, cómo puede ser que el mismo animal funcione de formas tan distintas en tantos lugares diferentes, ¿no? Eso lo quería ver. Fui creciendo y fui haciendo viajes antes de conocer a Rubén. Yo siempre cuando llegaba a un trabajo negociaba el mes de agosto, ¿no? Que era como poder hacer un viaje largo en el mes de agosto. Y me gustaba irme siempre a destinos lo más lejanos posibles. Por eso, porque siempre me ha interesado mucho el componente humano, el componente antropológico. Entonces, donde hay más shock cultural, ¿no? Pues ahí hay como para mí más interés. Y cuando conocí a Rubén, pues él tenía también ese sueño de dar la vuelta al mundo, que era una vuelta al mundo completamente distinta a la mía. Era una vuelta al mundo, como siempre dice, con más estrellas que la mía. La suya era 5 estrellas y la mía era un poco más de barro. Entonces nos tuvimos que poner de acuerdo y también ahí en ese primer viaje que hicimos juntos de Vietnam a Camboya, pues él probó mi manera de viajar, que era un poco más mochilera en ese momento, sobre todo, le gustó mucho. No tiene tanto que ver para mí con el dinero, sino con las vivencias que supone esa manera de viajar. Y entonces
decidimos dar esa vuelta al mundo, ¿no? Y construir ese viaje juntos. Ya había tenido experiencias de viaje antes, ya había podido estar en Asia antes, había hecho un Interrail, pero nunca me había ido tanto tiempo, ¿no? Fuera. Era como el primer gran viaje, por así decirlo, ¿no? Sí, cuando terminé la carrera también estuve como 3 meses por Latinoamérica, pero nunca tanto tiempo, un año, ¿no? Y la primera vez que fui a India conocí a un australiano cuando estábamos en el desierto y él llevaba, porque en Australia es muy clásico hacer eso, irse un tiempo, ¿no? Y además ellos están al lado del sudeste asiático, entonces les sale muy barato. Entonces yo le pregunto, ¿cuántos meses tú llevas de viaje? Y entonces él se queda así y me dice, ¿en qué mes estamos? Y yo digo, no puede ser, yo estoy contando los días que me faltan para volver a mi trabajo y esta persona no sabe en qué mes vive. ¿Cómo será esa sensación? La sensación de no saber, ya no digo qué día es de la semana, no saber en qué mes estás. Y entonces yo pensé en ese momento, yo alguna vez en mi vida tengo que poder vivir, experimentar eso. ¿Cómo es no saber en qué mes estás? Y entonces eso se me quedó ahí. Y después cuando conocí a Rubén, pues como que ese viaje se multiplicó, ¿no? Y bueno, yo soy una persona muy soñadora y Rubén es una persona muy de hacer reales los sueños. Él baja mucho más a tierra. Entonces él lo bajó a tierra, ese sueño. Quizá yo me hubiera podido quedar 3 o 4 años más dándole vueltas al sueño y él fue el que realmente un día me dijo, oye, mucho me hablas de viajes y además de que tú eres muy mochilera y tal, pero no lo hacemos, ¿no? Entonces, quizá que no eres tan valiente como me dices, ¿no? Vamos a hacerlo. Me dijo, no tienes huevos, ¿no? Que es una frase como que yo creo que fue lo que yo necesitaba para... Tuvimos esta conversación, eran las 3 de la mañana, habíamos vuelto súper tarde de trabajar, además, y fue como, ¿cómo que no? Vamos a coger un vuelo ahora mismo, ¿no? Abrimos el buscador, cogimos el vuelo más barato que salía para Asia en 2 meses y en esos 2 meses organizamos todo. Pues dejamos el piso, lo contamos en el trabajo. ¿El trabajo lo dejasteis? Lo dejamos. Sí, el trabajo lo dejamos. Wow, fíjate, ¿no? Lo que cuesta esto, entender para la sociedad en general, ¿no? De lo que cuesta muchas veces el decir, a pesar incluso a veces de estar mal, ¿no? Alguien decir, pero es que tengo un trabajo, ¿no? O sea, me acuerdo que esto era algo que le daba mucho miedo a mi madre. Me lo decía, ¿no? Me decía, pero a la vuelta, ¿qué vais a hacer, no? ¿Cómo vais a...? O sea, dejáis un trabajo. Venimos de una generación de gente que claro, que el trabajo era todo, ¿no? ¿Cómo puedes dejar un trabajo? Permitirte dejar un trabajo. Y yo le decía, ya veremos a ver qué pasa en este año, ¿no? Esto muchas veces cuando la gente me lo dice, se lo digo, es que a lo mejor en un año, es que tú eres otra persona en un año. Es que en un año puedes no querer volver a ese trabajo nunca más, que fue lo que pasó. Totalmente. O sea, ¿qué pasa en un año, no? Que también puedes pedirte una excedencia, o sea, que hay muchas fórmulas intermedias, ¿no? Nosotros siempre somos como de saltar al vacío. Entonces fue como ese salto al vacío que durante mucho tiempo pensamos que decíamos, ¿no? Le decíamos a la gente, es que es como si el universo tejiera una red para sostenerte, pero como nunca saltas, no le das la oportunidad de mostrarte que está la red. Entonces tú salta que verás que va a salir, que te va a recoger, ¿no? Que va a haber algo, porque muchas veces no lo pensamos. O sea, al final somos un porcentaje muy pequeño en el mundo de personas que han tenido la oportunidad de ir a la universidad, que hablamos idiomas, y aún así tenemos miedo a dejar un trabajo, como si no fuéramos a encontrar otro, ¿no? Y yo lo pensaba a veces, tú te vas a la India y ves ese señor que se levanta por la mañana, que tiene un tuk-tuk y que tiene que traer la comida a su familia de ese día. Y se levanta a hacer el negocio de ese día. Y a lo mejor el tuk-tuk ni siquiera es suyo, el vehículo es rentado a otra persona, con lo cual ya se levanta con menos 300. O sea, tiene que empezar en negativo, digamos, ¿no? Y sin embargo sale a la calle y consigue cada día llevar dinero a su casa. ¿Cómo puede ser que yo, que tengo muchas más herramientas en mi mano, que he podido ir a la universidad, o sea, ¿por qué voy a tener ese miedo, no? Hay personas que no tienen ese privilegio. Y los que hemos tenido ese privilegio, además, tenemos miedo. Totalmente. ¿No? Pero por un tema cultural, Total. ¿no? Sin lugar a duda, al final es como el trabajo, como tú decías, ¿no? Nos han educado en muchas ocasiones
tienes trabajo, o sea, es un privilegio, pero Sí. muchas veces, muchas personas ni siquiera se piensan si realmente quieren estar ahí, Claro. ¿no? Mucha gente aguanta porque realmente, justo, es lo que tengo, necesito pagar Claro. y necesito tener un trabajo, ¿cómo lo voy a dejar? Claro, no siempre, o sea, quiero decir, poderte hacer esa pregunta es un privilegio, obviamente. Totalmente. No todo el mundo se la puede hacer, ¿no? Entonces, pero yo sí veo a mi alrededor que hay muchas personas que se la podrían hacer esa pregunta y no se la hacen por el miedo, no porque no puedan permitirse hacerse esa pregunta, ¿no? Efectivamente. Porque tienen colchones, porque tenemos, o sea, tenemos un sistema que cuenta con paro, con desempleo, que no todo el mundo, en todos los países existe eso, que hay personas que tienen una familia que no tiene ningún problema económico. Ya no digo que le vaya a ayudar económicamente, pero que tú no tienes cargas económicas por parte de tu familia, ¿no? Por ejemplo, no hay personas a tu cargo, ¿no? En ese momento, por ejemplo, nosotros no teníamos hijos. No tienes personas a tu cargo o no tienes una persona mayor que está a tu cargo que tú tengas que cuidar, que también esto es algo que pues, te puede hacer no plantearte hacer eso, ¿no? Entonces, hay situaciones que no te permiten hacerte esa pregunta, pero yo también veo muchas personas que tienen situaciones que sí se lo podrían permitir y no se hacen la pregunta por miedo, ¿no? Cuando no están cómodas en esa vida o no están cómodas en ese trabajo. Total, fíjate, Lucy, ¿no? Esto que comentas, yo siempre digo, yo creo que realmente todos en verdad, ¿no? Quizás sería hasta necesario permitirnos, ¿no? Hacernos esa pregunta, ¿no? Y luego es verdad que cuando analizamos un poco, ¿no? El contexto, ¿no? De cada uno, decir, ¿es el momento o puedo en este momento? Porque a lo mejor lo que comentas, ¿no? Creo que es importante, las situaciones que cada uno tiene, en ese momento, pues, es cierto que a veces decimos, no ahora puedo. no, claro. Ahora no puedo, ¿no? Pero por lo menos preguntárnoslo yo creo que sería interesante, ¿no? El hecho de decir, plantearnos la vida que tengo, y ya no solamente hablo del trabajo, sino en general, ¿no? La vida que tengo es la que quiero, es la que me hace sentirme feliz, ¿no? ¿Cuántas veces te preguntaste eso? Pues realmente creo que ese fue el origen, esa fue la chispa que nos hizo tomar esa decisión. Que además yo creo que es muy honesto y muy valiente ese momento de mirarte al espejo y decir, ¿realmente te gusta lo que ves, ¿no? Esta fue una pregunta que a mí me hizo Rubén. O sea, él me dijo, me miro al espejo y no me gusta lo que veo. O sea, creo que nos estamos convirtiendo en dos personas amargadas. Creo que estamos con un estrés laboral brutal. Creo que con el tiempo, de hecho, nosotros ya teníamos muestras físicas, psicosomáticas, ¿no? Yo tenía un montón de problemas de estómago, Rubén tenía un montón de problemas de espalda, cosa que desaparecieron automáticamente cuando hicimos ese cambio, ¿no? ¿Cómo es posible que esté durmiendo en lugares mucho más incómodos, que no esté durmiendo en la misma cama, que no esté durmiendo en esa casa que era mucho más idílica, digamos? ¿Cómo es posible que lo tengamos todo bien sobre el papel y, sin embargo, problemas de espalda, problemas de estómago, todo eso concentrándose ahí, al final el cuerpo mandando señales y diciendo, cambia de vida. Total. Algo está mal. No puedes al final que llegues todos los días del trabajo y para levantar el día te apetezca bajarte una botella de vino. O sea, algo está pasando aquí en tu vida, ¿no? Que es lo que estás intentando tapar continuamente, ¿no? Y esto fue lo que me dijo Rubén, me dijo, es que no me gusta. O sea, ¿cuánto tiempo vamos a esperar para mirarnos al espejo y darnos cuenta de que no nos gusta esto, ¿no? Que no voy feliz, me decía. O sea, es que al final no estoy feliz. ¿Sabes esa tensión con la que, ¿no? Esto que te sale cuando alguien te vas conduciendo y alguien te cruza, ¿no? Y tienes como ese impulso de enfado. Pues es vivir con eso, ¿no? Con ese enfado constante con el mundo, con todo, ¿no? Con esa tensión. Y es que algo hay que revisar, algo hay que recalcular, ¿no? Es como... Y eso fue lo que, al final, hacernos esa pregunta fue lo que nos llevó a cambiar de vida. Totalmente. Además, esto que dices me parece súper interesante, la parte de la somatización, ¿no? El cuerpo somatiza. Y esto es real, ¿no? Muchas veces el cuerpo nos avisa de decir, tenemos que parar, necesitamos parar por lo menos a mirarnos, a ver qué nos está pasando, cómo nos sentimos. Ya luego decidimos, ¿no? Cada quien si queremos cambiar o no, ¿no? Pero por lo menos pararnos. ¿Y cuál
de alguna manera, Lucy, o sea, qué miedos se presentaban en ese primer momento, ¿no? Hacer ese cambio, a pesar de hacernos esa pregunta, de tener claro, aquí no estoy sintiéndome feliz, necesito un cambio. Entiendo que aparecerían miedos, no sé si alguna emoción más en ese momento. Sí, claro, hay mucha incertidumbre. Uh-huh. De una parte, por mucho que dijéramos, teníamos también ese miedo de que pasará a la vuelta, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasará? Teníamos un miedo que creo que pocas veces se habla de ello, y es el miedo a que le pase algo a las personas que se quedan aquí. Al final todo el mundo tiene miedo a que te pase algo a ti en el viaje, y tú lo que tienes miedo es que le pase algo a alguien y tú no estés, ¿no? A alguna persona de tu familia, a alguien que quieres, y que sientas esa culpa de yo me fui y no estuve, no estaba allí, ¿no? Pero es verdad también que estamos en un mundo en el que, o sea, he llegado antes de ayer de Corea y han sido 27 horas de traslado. O sea, es que estamos hablando de que en 24 horas te puedes poner en la otra punta del globo. Entonces piensas, bueno, realmente si le pasa algo a alguien de mi familia, pues al final que es una cuestión de coger muchos vuelos para llegar, ¿no? Creo que esos eran los miedos que teníamos más, así como más latentes. Uh-huh. Y a ti especialmente, ¿te ha ocurrido alguna situación significativa de este tipo que comentas estando fuera? Pues yo, por suerte, nadie en mi familia ha tenido Uh-huh. ningún problema de salud en este tiempo, pero sí la vuelta al mundo para nosotros terminó con una llamada en la que la madre de Rubén pues, nos llamó para decirnos que su yaya tenía un cáncer. Y de hecho esa llamada fue muy bonita porque en ningún momento ella nos dijo que volviéramos. Ella no nos dijo, nos decía, me siento súper orgullosa de que estéis cumpliendo vuestro sueño. Tenemos esa suerte, ¿no? De que nos hemos sentido apoyados por nuestras familias, y sigue adelante con él, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en ese momento en el que además estábamos súper conectados con nosotros mismos, yo le dije, piensa un momento dónde quieres estar. O sea, ¿crees que tiene sentido seguir con el viaje en este momento? O sea, podemos hacer realmente lo que nos apetezca. Lo que te apetece es seguir con el viaje, o lo que te apetece es volver y estar con tu yaya los últimos meses de su vida. Y me dijo, lo que me apetece es volver. Y le dije, pues ya está, se acaba el viaje. Y entonces ese año, que además fue curioso porque durante ese año, en el previo habíamos pensado que sería un año, uh-huh. pero durante ese año descubrimos que queríamos seguir en movimiento. Entonces íbamos a seguir. Pero cuando se cumplía un año fue cuando el viaje paró, al final. Y por esta situación. Y por esa situación, ¿no? Y volvimos y pudimos estar con ella. Y además, en esos meses de despedida, una de las cosas que le dijo a Rubén fue, tenía que haber viajado más. Y Rubén me dijo, yo no quiero llegar a mi lecho de muerte teniendo eso ahí, ¿no? Teniendo el arrepentimiento por lo que no hice. Exacto. ¿No? Algo que él también me decía, ¿no? Su padre, que también falleció cuando él era más joven, también tenía eso ahí. Tenía ese sueño de poder vivir en distintos lugares del mundo, pero Rubén me decía, siempre ese sueño estaba secundario a tengo que darle a mi familia todo lo que necesiten, ¿no? Entonces él se volcaba mucho en su trabajo. Y al final Rubén me decía, me hubiera gustado formar parte también de sus sueños, no ser solamente esa persona a la que él quería que tuviera todo lo que necesitaba a un nivel material, y él pospuso sus sueños, ¿no? Posponía sus sueños para que tuviéramos todo, y a mí me hubiera gustado me hubiera gustado poder formar parte de sus sueños también. Entonces, no se me ocurre mejor manera, la verdad, que de enseñarle a nuestros hijos que vivan sus sueños, que vivir los nuestros, ¿no? Con ellos, que nos vean perseguir nuestros sueños, que formen parte de ellos también, ¿no? Exacto, que no se trate tanto de decírselo, sino que de alguna manera te vean, ¿no? Claro, es que todos queremos que nuestros hijos persigan sus pasiones, pero perseguimos nosotros nuestras pasiones, ¿no? Es como, ¿cómo le voy a enseñar? No cómo le voy a decir, ¿no? Que al final es esto, ¿no? Que al final enseña más lo que hacemos que lo que decimos. Totalmente. ¿Cómo le puedo enseñar que persiga sus pasiones? Persiguiendo las mías. Total.
¿Y cómo es esto, ¿no? De vivir con tus hijos? Bueno, ¿cuántos hijos tienes? 2. 2. ¿Y cómo es vivir este proyecto, ¿no? Teniendo 2 hijos en este caso. Pues bueno, ese fue otro también gran viaje, otro proceso de romper mitos también sobre lo que necesitan los niños o lo que creemos que necesitan a veces. Y nosotros durante estos tiempo de viaje, después de la vuelta al mundo, hicimos otro viaje largo de 8 meses por Asia y ahí nos fuimos cruzando con familias viajeras. Pocos españoles, todo hay que decirlo, pero sí, había franceses, había australianos y además nosotros le decíamos, ¡guau, qué valientes sois! Y ellos nos miraban como diciendo, ¿por? ¿No? Porque claro, al final lo que nos sucede a los españoles es que no tenemos recuerdos de vida en viaje porque somos nuevos viajeros, ¿no? No tenemos generaciones por encima nuestra de personas que han viajado. Y claro, otros países sí las tienen, con lo cual para ellos está muy normalizado viajar en familia, ¿por qué no? Claro, como vamos al centro comercial, como vamos al supermercado, como vamos a la playa, o sea, todas esas cosas que hacemos, las hacemos también viajando con nuestra familia, ¿por qué no? Entonces veíamos que había familias viajando y que estaban bien, y que los niños estaban bien, y que eran muy despiertos, y que disfrutaban del viaje, y que hacían muchas preguntas. Porque realmente lo que hace falta para ser un gran viajero, o yo no voy a decir un gran viajero, pero lo que hace, yo creo, a alguien que disfruta mucho con el viaje son, en su mayoría, las características que tienen los niños, que son la curiosidad, son esa necesidad de movimiento, son esa cantidad de preguntas, son no tener prejuicios, que es realmente lo que son los niños, ¿no? Entonces, ellos son súper grandes viajeros. Yo siempre se lo digo a la gente cuando tienen miedo a viajar con los niños, digo, quien te va a enseñar a viajar cuando tú te vayas con él va a ser tu hijo. O sea, tú estarás ahí asustada mirando a la señora que no sé qué y tu hijo llevará un rato hablando con la señora. Entonces él te va a enseñar a romper el hielo, tú tienes que aprender de ellos, ¿no? Al final, que lo hacen de manera innata y natural. De hecho, jolín, venimos preparados para un superviaje que es nacer. O sea, pasamos de un entorno completamente distinto a otro y tenemos esa preparación, ¿no? ¿Cómo no vamos a estar preparados? Si nacen niños en todo el mundo para ir de un lugar a otro, o poder estar en un entorno más desértico o en un entorno más amazónico, pues allí hay niños, pues entonces es que se puede. Pero es verdad que una cosa es ver a otras familias y otra ver si eso funciona en la tuya, ¿no? Y de hecho esto fue un poco también, fue una crisis familiar mayor que cuando dijimos que nos íbamos a dar la vuelta al mundo. O sea, esto costó más de asimilar. ¿Te refieres a vuestras viajar familias, con los niños, ¿no? exactamente. Esto ha costado más de asimilar. Y todavía en algunos momentos a veces cuesta, ¿no? Porque ya pues van entrando en juego otros factores, ¿no? Educativos, de socialización y cómo se puede ir solucionando todo esto por el camino. Pero sí, esto fue como, yo recuerdo, ¿no? Mi madre me lo dijo, bueno, ya estás embarazada, ahora ya pararéis de viajar. Y yo decía, cada uno lo enfoca como quiera, ¿no? Pero si hay quien puede enfocar la maternidad como un freno, y a mí me parecía un gran motor. Yo decía, pero si el mundo me ha parecido maravilloso, se lo tengo que enseñar. O sea, tengo que mostrarles todo esto, tengo que compartir con ellos todo esto bueno que a nosotros nos ha traído el viaje. Ese cambio de paradigma, ese cambio de darle importancia a otras cosas que no le dábamos antes, ¿no? Quiero compartirlo con ellos esto. Entonces no son un freno, son un motor para seguir viajando. Tenemos que encontrar la manera de poder hacerlo. Y la manera siempre se encuentra, ¿no? Al final, cuando dicen, ¿no? El proverbio este, que según donde lo leas es suajili, es indio, pero bueno, este proverbio que está por ahí dando vueltas, que cuando hay un deseo, encuentras el camino, y cuando no lo hay, pues encuentras una excusa. Entonces, al final, pues si realmente deseas hacer algo, encuentras la manera. Y ahora, por ejemplo, ¿no? Cuando ves a tus hijos viajando, todo lo que le ha podido, bueno, y le sigue aportando, ¿no? ¿Qué diferencia ves contigo, por ejemplo, de cuando tú eras pequeña? ¿Qué cosas dices? Fíjate, ¿no? O sea, yo eso cuando pequeña, o sea, no tenía ni siquiera noción, ¿no? de ello, y sin embargo mis hijos a día de hoy me hablan de esto, que yo, vamos.
Sí, o sea, realmente eso es cierto que a día de hoy, que tenemos tantas fuentes de información, pues ya se ve en los niños viajeros, pero también en los niños no viajeros, ¿no? O sea, yo no había oído hablar de Buda hasta que a lo mejor tenía, pues no sé, 25 años, y yo creo que los niños de hoy en día, pues todos han visto una estatua de Buda, una figurita, saben lo que es el budismo, quién más, quién menos. Estamos mucho más cerca de otros mundos y de otras culturas, ¿no? Tenemos canales de televisión, tenemos redes sociales. Entonces, esto es algo que a nivel contenidos, de cosas que yo no sabía del mundo cuando tenía su edad, pues veo que es algo ya de una nueva generación, ¿no? En ese sentido. Lo que yo sí noto, que es una gran diferencia para mí, es que ellos, cuando llegan a un lugar nuevo, necesitan prácticamente 2 segundos. O sea, cuando tú llegas a un lugar nuevo, ¿no? Que tú lo sabes, que también has viajado lejos, tienes unos días que nosotros le llamamos como la descompresión. Total. Que estás ahí como lost in translation, ¿no? En plan, a ver, no sé si en los transportes se paga en efectivo o con tarjeta o cómo es esto. No entiendo los precios. No sé si esta persona que viene me quiere ayudar o me quiere timar. Exacto. Los restaurantes, aquí resulta que es mejor comer en la calle porque tiene más rotación, que es lo contrario que en mi mundo. Entonces, o sea, empiezan a funcionar como una serie de protocolos que son completamente distintos. Mis hijos necesitan 3 segundos para estar. O sea, llegan y están. Ya está. La sensación que tú tienes es como si ellos llevaran en ese país mucho tiempo. O sea, parece como que tú dices, ¿tú en otra vida fuiste cingalés o qué está pasando, ¿no? ¿Cómo es que tú llegas y sabes rápidamente cómo se coge el tuk-tuk, dónde te tienes que montar, cómo tienes que parar? O sea, su proceso de descompresión es muy rápido, muy, muy rápido. Esto a mí realmente me da mucha envidia, ¿no? Porque yo sí noto que es verdad que cuanto más lugares visitas, más rápido es ese proceso. Pero nunca va a ser como su velocidad. O sea, ellos llegan y están. Y están en Indonesia. Están aprendiendo palabras rápidamente. Están observando cómo funciona la gente aquí. Qué es lo que tengo que hacer para conseguir las cosas, ¿no? Ese lenguaje no verbal que utilizamos las personas, ¿no? Como ellos, por ejemplo, quieren conseguir una galleta, quieren conseguir un dulce, ¿no? Cómo en cada país es diferente lo que tienes que hacer para conseguirlo, ¿no? Te tienes que colocar al lado de las personas y vale con un contacto visual, vale con acercarte a jugar, vale con lo contrario, esperar. Aquí lo pido activamente, aquí no lo pido activamente. Ellos son muy rápidos en detectar eso, ¿no? Es como en desvelar los códigos del Matrix de ese lugar. Lo hacen rapidísimo. Lo rapidísimo, totalmente, ¿no? Eso me da una envidia a mí. Wow, total. Porque es verdad, sin quererlo, lo que tú dices, ¿no? Se activa incluso el modo alerta cuando llegamos a un sitio nuevo, ¿verdad? En todos los sentidos. Y cómo tenemos que ir aquí, cómo tenemos que ir allá, las personas, exacto, ¿no? Sí. Me vienen a ayudar, me vienen a agredir, ¿no? Y eso, evidentemente, en el caso de tus hijos, no pasa. No, y no tienen miedo, además. No tienen miedo. No tienen miedo al mundo y no tienen miedo a las personas. Qué bien. No tienen miedo a preguntar, ¿no? Que esto es algo también que cuando llegamos, ¿no?, a otro lugar, al principio es como, uy, ¿a quién le pregunto? A ver si cuando pregunto me engañan. Tal. Ellos no tienen miedo a preguntar, no tienen miedo a las personas. Siento que esto es algo también que a nosotros fue como un gran aprendizaje que nos regaló la vuelta al mundo, ¿no? Al principio vas como con esa tensión de me van a robar, tengo que tener cuidado con las cosas. Y poco a poco, cómo se va relajando esa tensión. Esto lo hablaba en el último viaje que hemos hecho en tribu, que le llamamos, ¿no? Que son viajes con otras familias que hacemos ahora, que esto nos ayuda sobre todo en el tema socialización de los niños, ¿no? Ellos pueden compartir el viaje con otros amigos, y lo hablaba con una de las familias, ¿no? Cómo el ego se disuelve en el viaje, ¿no? Cómo tú te das cuenta que llegas a otro mundo en el que tú no sabes nada. Tú estás vendido a lo que te digan los demás. Entonces solo te queda confiar en los demás. Tú ya no eres nadie. Tú no eres psicóloga, licenciada en psicología, tú no eres la que tiene X seguidores en Instagram, tú no eres la hija de, tú no eres, solo eres una persona. Entonces, por esta persona que eres, te van a ayudar, te van a robar, ¿qué va a pasar aquí? Entonces empiezas a confiar en la gente porque no tienes otra. Porque no sabes nada de cómo funciona nada. Llegas al autobús, a veces no tienes para pagar en efectivo. Alguien se levanta y te dice, no, acaban de llegar, se lo voy a pagar yo.
y tú dices, wow, hay gente buena en el mundo. Y te pasa una vez, 2 veces, 3 veces, 4, 5 y de repente empiezas a decir, wow, ¿será que el mundo está lleno de gente buena? ¿Será que el ruido lo hace lo malo, pero el 99,9% de las personas son como tú y como yo y son buenas personas y tienen los mismos miedos, la misma incertidumbre, la misma... Y si ven una persona que necesita ayuda, les nace salir a ayudarla? Entonces eso es una disolución para el ego que siempre nos han dicho, ¿no? Que tenemos que ser alguien para ser respetados, para ser queridos. No, tú aquí no eres nadie, pero eso no significa que te vamos a tratar mal, ¿no? Exacto. Fíjate, esto que dices es súper interesante porque yo hablo muchas veces en consulta, ¿no?, con los pacientes acerca de lo sano que es confiar. Que es buenísimo. O sea, que sí, que habrá mucha gente que nos engañen, obviamente, ¿no?, que nos traicionen, etcétera, etcétera. Pero quizás tendremos que aprender a vivir esa traición, Claro. ese engaño, y no pasa nada, aprendemos a vivirlo con el dolor que nos genera, con la rabia, con todas las emociones, ¿no? Pero sí que es cierto que muchas veces estamos ahí viviéndolo sin que nos pase y realmente eso es más insano que Claro. ir y decir, oye, es mucho más sano confiar, ¿no? Esto que comentas, ¿no? Qué bonito, ¿no? Al final esa conexión con otras culturas, con otras personas. ¿Cuál ha sido la situación para ti como, no sé, más, no sé si definirla como más bonita, más significativa, que tú digas, de conectar con alguien, que tú digas, yo me acuerdo de esta persona que me hizo, pues, no sé, abrir los ojos hacia algo, me dijo una palabra que para mí incluso ha cambiado, ¿no? Wow, muchas. Hay muchas, ¿no? Muchas. Pero creo que podría ir a un Indonesia, que lo conoces. Sí. En una noche en la que todo apuntaba a que nos íbamos a tener que quedar a dormir en la calle. Sí. Por una serie de circunstancias y que además se nos iba a caducar la visa, que fue algo que no nos dimos cuenta, porque esto además cuando llevas muchos meses de viaje, pues no lo tienes tan controlado, ¿no? Es verdad que tú cuando vas de vacaciones, pues tú sabes tus días, etcétera, pero cuando vas sacando visas por el camino, pues a veces pierdes un poco la noción del tiempo y entonces esto nos pasó en Indonesia. Entonces de repente, ¡guau!, se nos caduca la visa, ostras, que somos ilegales en este país. Entonces ahí entra todo tu mente, ¿no? Ostras, imagínate, nos van a deportar, madre mía, ¿cómo lo hacemos? Entonces le preguntamos a alguien y nos dicen, pues tenéis que ir al pueblo de no sé dónde, a San Pit, y allí hay una comisaría, y entonces coges un autobús de 8 horas, te vas hasta allí y llegas al pueblo y no hay nada donde dormir. Hay un hotel, llegamos, el hotel está lleno, le dijimos que si podíamos dormir en un sofá, que si podíamos dormir en un pasillo, no, lo sentimos mucho. Pues nada, nos vamos a la calle. Y entonces de repente aparece un chico que estaba cerrando su puesto de fritangas varias, de Molan, que son como una especie de profiteroles, y entonces nos intenta hablar, pero él no sabe nada de inglés, y entonces nosotros pensamos que nos está pidiendo el pasaporte, nos está diciendo qué hacemos allí. Otra vez tu mente, ¿no? O sea, como... no, mira, que mañana vamos a sacar la visa, de verdad, y él se parte de risa, no entiende nada. Total, que al final llama como a su cuñada, que es la única persona que habla inglés en el pueblo porque ha trabajado 2 meses en Malasia, y entonces ella nos habla y nos dice, os estoy invitando a venir a dormir a mi casa. O sea, no podéis dormir en la calle, hay muchos mosquitos, venir a dormir a mi casa. No tengo, o sea, ni estoy preguntando nada de la visa, ni nada, o sea, no sé quién sois, pero no vais a dormir en la calle, vais a dormir en mi casa. Y yo pensaba, ¿le preguntaría yo a alguien que va a dormir en la calle, en mi maravillosa casa de Madrid, de la Latina, que viniera a mi casa a dormir porque va a dormir en la calle? O sea, obviamente no. O sea, eso me pareció como una cura de humildad y de zasca en toda la boca de oye, si yo tenía materialmente mucho más de lo que tenía ese hombre que nos llevó a su casa, que tenía un puesto de fritangas, y yo nunca jamás le he ofrecido a nadie que se quede a dormir en mi casa pensando que esa noche iba a dormir en la calle, ¿no? Que al final es probablemente, ¿por qué? Porque te tengo miedo a esa persona, pero Ismael, que es este chico, no sabía quiénes éramos. O sea, nos llevó a casa con su familia, con sus hijos, con su mujer, a dormir como duermen en las casas indonesias, que son colchones en el suelo. O sea, a dormir todos allí. Que no sabes quiénes somos, no sabes qué vamos a hacer en tu casa, nos estás abriendo las puertas de tu casa.
Y luego vinieron muchas cosas detrás, ¿no? Nos llevaron a la escuela, que interactuáramos con los niños para que pudieran hablar con extranjeros en inglés, nos ayudaron al tema de la visa, nos dijeron que nos quedáramos allí, que no nos fuéramos. Y fue una situación muy bonita que luego en viaje se ha repetido varias veces, pero en aquel momento sobre todo que nos dio mucho que pensar, ¿no? Que quién somos, o sea, yo vengo a este mundo con miedo y sin embargo en este mundo me están abriendo las puertas de su casa gente que no me conoce de nada. Totalmente, total. Fíjate, justo comentas esto y yo me acuerdo, bueno, cuando me fui de viaje, ¿no? Con Robert a Indonesia y nos pasaron un montón de situaciones y créeme que tengo más o menos la misma sensación que tú, ¿no? De decir, wow, qué sasca. Claro. Me ha dado la vida. Además, yo siempre lo digo que para mí ha sido como un antes y un después en mi vida ese viaje porque fue súper significativo para tomar conciencia de un montón de cosas, ¿no? Yo dije, wow, que la gente o sea, no tiene maldad, todo lo contrario, que la gente se acerca porque te quiere conocer, porque te quiere saludar, porque a lo mejor le llamas la atención, te ofrecen, ¿no? Y tú dices... yo me acuerdo que, ¿no? Que eso, lo que tú decías, los primeros días en tensión, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? Sí. Y luego te relajas tanto que, bueno, a nosotros se nos escapó el avión. Claro. Que nos relajamos tanto y perdimos la noción del tiempo, ¿no? Y fíjate lo maravilloso que es esto, ¿no? El conocer otras culturas, conocer otras personas. Vamos, yo siempre hablo de ello, ¿no? Que a mí, por ejemplo, como psicóloga, me encanta, ¿no? Cuando conozco a tantas diferentes personas que tú dices, madre mía, qué maravilloso, ¿no? Además, Indonesia, que es un país musulmán. Exacto. Que tenemos a veces ese estigma, ¿no? Ese miedo, veremos a ver, tal, y yo que soy mujer, ¿qué pasará? ¿Qué no pasará? ¿Qué tal? Y de repente tú te encuentras que a la gente le importa un pimiento... Total. Tu velo, tu no velo, que hay mujeres con velo, que hay mujeres sin velo, que te puedes poner a hablar con una mujer y de repente conectar con ella a un nivel súper profundo, que va vestida completamente diferente a ti, que, o sea, que al final eso no tiene tanto que ver, ¿no? Que al final cuando quitas un poco como las capas exteriores, totalmente, te das cuenta que el centro de la cebolla es igual. Entonces es muy bonito eso, poder verlo. Súper, súper bonito. Yo creo que sí, yo creo que hay viajes que hay un antes y un después, ¿no? En las personas. Que para mí ese es el significado de la palabra viaje. Es una transformación. Totalmente. ¿No? Por eso al final, al principio para mi viaje era tener que irte al Quinto Pino y con el tiempo he ido como modificándose mi significado de esa palabra, ¿no? Viaje puede ser esta conversación que estamos teniendo tú y yo hoy, ¿no? Que haya algo que hablemos que yo diga, wow, me ha cambiado algo aquí, ¿no? Total. Entonces no hace falta al final irse a la otra punta del mundo. A mí me ayuda mucho irme a la otra punta del mundo, pero no tiene por qué ser la única manera. Conocer a gente, lectura, hay muchísimas maneras, ¿no? ¿Y hay algún viaje en el que hayas podido sentirte insegura de verdad porque haya pasado alguna situación real, de miedo real? ¿No? Esa sensación de miedo irracional que a veces nos pasa, ¿no? Que hablábamos. Pues bueno, en esa vuelta al mundo, otro de los zascas en toda la boca que nos llevamos era que también teníamos el miedo de que en algún momento alguien nos haría algo y al final el alguien que nos hizo algo fue nosotros mismos que nos metimos en la selva de Taman Negara, en Malasia, y que por absoluta imprudencia decidimos superar una señal que decía a partir de aquí deberías ir con guía y pensar que ya pues con 3 meses de viaje éramos súper aventureros y que estábamos preparados para adentrarnos en las profundidades de la selva. Y lo que pasó fue que nos perdimos, tardamos 24 horas en salir, tuvimos que dormir en un árbol, además una selva que, bueno, llovió muchísimo, pues porque como en la selva, claro, es que la selva es verde por algo, y había muchísimas sanguijuelas, entonces tuvimos que subirnos a un árbol para dormir. Y cuando salimos al final de todo eso y no pasó nada, que al final si estamos vivos para contarlo, pues bien, porque trae muchos aprendizajes. Pues ese fue el gran aprendizaje, ¿no? Fíjate que teníamos tanto miedo a que la gente nos hiciera algo y al final los que nos hemos puesto más en peligro hemos sido nosotros. O sea que quizá ahí, pues eso, ahí había una arista importante que trabajar. No te creas que que tú te sepas orientar en las montañas de tu país no significa que te puedas orientar en la selva malaya. Entonces, que lleves 3 meses de viaje y que te parezca que eres Indiana Jones no significa, o sea,
baja. Afloja un poquito y ponte en tu sitio y sé humilde y entiende que eso también creo que es algo muy bonito de los viajes, ¿no? Es como enfrentarte a ese lugar con la humildad de entender que los que saben son los que viven allí. Total. ¿No? Que esto es algo que yo me acuerdo que cuando era pequeña, que era muy de Asterix y Obelix, siempre me hacía mucha gracia cuando Obelix decía, están locos estos romanos, ¿no? Porque no entendía un comportamiento. Y eso a veces lo vives cuando llegas a un país y tú ves que la gente dices, Vietnam, 40 grados, ¿qué hacéis desayunándoos una sopa caliente? Con el calor que hace, ¿no? Y ya con el tiempo, cuando empiezas a indagar en por qué la gente lo hace, cuando llevas un tiempo allí, cuando a veces son causas históricas, a veces son causas culturales, a veces son causas geográficas, pero hay unos motivos. Entonces, no están tan locos estos romanos, ¿entiendes? Lo hacen. Si la gente desayuna sopa a 40 grados, es por algo. La gente lleva 200 millones de años viviendo en este sitio desayunando sopa. Ha desarrollado este comportamiento porque en este lugar viene bien hacer esto. Entonces, a lo mejor tú te estás empeñando en buscar el desayuno continental, que está más malo, porque allí lo hacen horrible, y que encima a las 11 de la mañana te estás cayendo por los suelos porque estás deshidratado. Porque no solamente necesitas agua, necesitas las sales que te da la sopa que se desayuna la gente allí por la mañana. Entonces, al final, esa manera de viajar siendo más humilde, ¿no? Diciendo yo no lo sé, ¿no? Aquí la gente, en vez de echarse X cosa como antimosquitos, se echa esta otra, ¿no? Voy a preguntarle a la gente qué hacen aquí, ¿no? A partir de tal hora la gente se mete en la casa. ¿Por qué será? A partir de tal hora, ¿no? Y cuando le preguntas hay un motivo y esos motivos tienen sentido, ¿no? Entonces esa manera como de viajar como más humilde que aprendimos ahí, ¿no? En Taman Negara, que aprendimos con ese susto porque podía haber terminado muy mal y en esa selva se ha perdido gente y no lo ha contado. Entonces, bueno, tuvimos la suerte de poder salir, que Rubén se orienta muy bien y conseguimos salir. Pero vamos, yo si hubiera ido sola, desde luego hoy no estaríamos aquí conversando, wow. Seguro. Wow. Quizás hablamos de lo mismo que decías antes, ¿no? Aparece el ego, ¿no? El ego. Tal cual, sí, ¿no? Sí. Ahí en esa situación, ¿no? Claro, yo sí, seguro que puedo. Claro, ya llevo 3 meses, ¿no? Claro. Viajando, ¿cómo no vamos a poder estar por aquí solos, no? Sí. ¿Cuántos países habéis estado? Uy, yo no soy muy contadora de... ¿No lo sabes? No lo sé, o sea, sé que están a lo mejor por alrededor de entre 50 y 60, puede ser algo así. No son tantos en realidad porque muchas veces repetimos destinos. Pero hubo un tiempo que tenía como esa obsesión por acumular países, ¿no? Que está como más asociada con ese síndrome del eterno viajero, sí. O esa viajera que era hace 13 años. Y ahora cada vez esto me importa menos. O sea, no me importa tanto cuántos países llevo visitados, ¿no? Es como... creo que quizá me importa más cuántas experiencias transformadoras, ¿no? Cuántas reflexiones, cuántos momentos de... Y eso realmente no tiene por qué estar asociado a países nuevos. Incluso a veces un mismo país te permite la posibilidad de profundizar más, ¿no? De volver a ese sitio y una vez que ya has pasado por los primeros impactos, poder fijarte en otras cosas, ¿no? Más allá. Total, ¿no? Al final nos damos cuenta, ¿no? Cuando volvemos a un sitio de otras cosas diferentes y también quizás el momento también en el que cada uno se encuentre, ¿no? Eso es clave, ¿no? O sea, eso también me gusta mucho, ¿no? De cuando vuelves a un sitio y te das cuenta lo que tú has cambiado, ¿no? Quién eras tú en ese lugar hace X años, porque te estaban llamando la atención según qué cosas o cómo reaccionabas en según qué situaciones, quién eres tú hoy, ¿no? ¿Qué ha cambiado en ti? Por eso me gusta mucho acompañar a la gente en viajes y ver y experimentar cómo son sus primeras veces, porque son esas primeras reacciones, ¿no? Que son a veces, pues eso, fruto de la sorpresa ante cosas que al llevar un tiempo viéndolas ya no te sorprenden tanto, ¿no? Y me gusta también recordar eso, ¿no? Es decir, cuando viniste aquí hace 13 años y te llamaba la atención un montón X cosa y ahora ya la has normalizado, ¿no? Totalmente. Qué bonito. ¿Y con tus hijos? ¿Cuántos años hace que estáis viajando? O sea, ¿a partir de qué mes comenzáis a viajar cuando, en este caso, Coque, ¿no? Sí. Que es el más mayor. Sí, Coque va a cumplir ahora en breve 9 años.
y empezamos a viajar con él. Bueno, su primer vuelo fue a Las Palmas, Sí. que tenía un mes, creo, y su primer vuelo internacional fue a Japón cuando tenía 5 meses. Y lleva toda su vida haciendo viajes, yendo y viniendo, a veces más tiempo, a veces menos. Sus 2 primeros años de vida fueron, sí, prácticamente de viaje, el 80% del tiempo. Y luego también hemos tenido pandemia mediante, o sea, lógicamente ahí hubo parada. Y el resto del tiempo pues hemos hecho viajes largos también por los países nórdicos con furgoneta. Y ahora estamos haciendo, sobre todo, como idea de responder a una necesidad que tiene él, ¿no? Que es una necesidad ya más de poder compartir los viajes con iguales, con otros niños. Estamos haciendo lo que llamamos viajes en tribu. Entonces son viajes organizados para familias. Y entonces esto es lo que hacemos como durante los periodos vacacionales largos, sobre todo en verano, pues en Navidad, en Semana Santa, hacemos estos viajes. Y es una forma muy bonita de que, pues bueno, ellos se relacionan muy bien con los niños locales, pero al final los niños locales no dejas de no compartir el idioma, y cuando vas aumentando en edad, como es su caso, él ya no es solamente que le apetece jugar al pilla-pilla, ¿no? O jugar al fútbol o a una pelota o lo que sea, ¿no? Que al final los primeros años de vida los niños tienen un lenguaje universal, que es el juego, y le funciona. Pero una vez que van creciendo, pues también tienen ganas de compartir una conversación, de poder hablar, de poder sorprenderse con alguien que viene de un mundo parecido al suyo. Y entonces fue por esto un poco por lo que decidimos construir este proyecto de los viajes en tribu. Quizás el sentimiento de pertenencia, ¿no? Sí. También, ¿verdad? ¿No? Sí. Creo que es interesante, ¿no? Realmente yo lo que veía también en viaje con los niños viajeros es que se construye como un sentimiento de pertenencia que no está tan arraigado a un lugar concreto, sino que se construye como hacia adentro. Hacia adentro, exacto. Sí. Está como más arraigado a esa persona y también a su núcleo familiar directo, ¿no? Pero ellos, por ejemplo, son muy familiares. Son súper familiares. Siempre preguntan por los abuelos. En todas las veces los abuelos, de hecho, han viajado con nosotros en varias ocasiones, siempre que volvemos, y los abuelos, o sea, tienen muy presente a su familia, son muy familiares. Que esto era algo, por ejemplo, que al principio la gente nos decía, no, es que no van a establecer lazos familiares, no van a ser familiares, y son súper familiares, ¿no? Al final, a veces, el tipo de relación, que una relación sea más o menos profunda, no tiene tanto que ver, o sea, entran en juego otros factores, no solamente... La cercanía, ¿no? Exactamente, no solamente la cercanía, que también puede ser uno de ellos, ¿no? Exacto, pero no, de alguna manera determina, ¿no?, que vayamos a tener mayor vínculo familiar si vivimos cerca, ¿no? Exacto. Hay muchas familias que no lo tienen, claro, a pesar de vivir incluso a veces en la misma casa. Claro. O sea, que no determina, ¿no? Se puede mantener quizás de otra manera, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, en este caso, lo que es la parte de la educación, ¿no? La educación reglada, hablo en este caso. Sí. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo lo hacéis en este caso? Pues, bueno, aunque muchas personas lo desconocen, en España la escolarización es obligatoria a partir de los 6 años. Entonces, es cierto que tenemos un estilo de vida ahora que nos lleva en muchas ocasiones a escolarizar prematuramente a nuestros hijos antes de esta edad, ¿no? Antes de los 6 años, que empezaría como una escolarización como más académica o más reglada. Luego, a partir de ahí, tenemos muchos países en los que el homeschooling es legal, con fórmulas online, con fórmulas muy mixtas, fórmulas en las que incluso se puede ir a escuelas durante meses y luego continuar coordinándote con esa escuela mientras estás en movimiento. Y luego nuestra fórmula, ¿vale? Porque cada uno, al final, de todas las familias viajeras que conozco, cada una hace su fórmula, ¿no? Que creo que yo creo que es la clave, ver qué funciona en tu familia. Nuestra fórmula es un poco lo que se llama el wall schooling, y nosotros vamos intercalando periodos en los que estamos de viaje y utilizamos el viaje como ese hilo conductor y esa excusa en la que se están produciendo aprendizajes en un entorno integrado al 100%. Es decir, utilizamos los propios países como geografía, historia, pero todas estas asignaturas no están separadas, ¿no? Están, de alguna manera, son transversales, están sucediendo a todo alrededor continuamente.
Acabamos de venir de Corea. O sea, ha sucedido que el K-pop estaba allí, el pop coreano. Ha sucedido que el estilo de comida, o sea, ha sucedido que sabemos lo que es el kimchi, ha sucedido que sabemos lo que es una barbacoa coreana, sin hacer nada especial, ¿no? Está sucediendo a tu alrededor. Cómo son las caras de las personas, cómo es el idioma, qué les interesa, qué no les interesa, cómo se visten, qué hay en las calles. Todo esto está sucediendo continuamente y son preguntas que surgen y que nosotros vamos acompañando. Y luego, cuando estamos en Fuerteventura, que es donde nosotros tenemos nuestra base de operaciones, pues en el caso del mayor sí va a un proyecto educativo, que es un proyecto alternativo, un proyecto más holístico, por así decirlo, que considera como nosotros que el viaje lo que hace es sumar a su educación, ¿no? Entonces, cuando estamos parados sí que tiene ese lugar en el que tiene pues, sus compañeros, en el que tiene una estructura, que también es una estructura bastante abierta, pero que hay una estructura en el que puedes hacer más lo que sería, es un trabajo como por proyectos, ¿no? Lo que se llama como una especie de escuela viva, por así decirlo. Entonces, este es el mix que nosotros más o menos hacemos a día de hoy. Creo que para la parte de primaria, en el caso de Coque, lo mantendremos así. No sabemos qué pasará cuando llegue el momento secundaria, ¿no? Nosotros estamos muy atentos siempre a ver qué necesita, ¿no? En el momento en el que, pues este año, por ejemplo, he tenido mucho interés por cuestiones más de matemáticas y física. Pues ahora que volvemos a Fuerteventura, vamos a buscar unas clases que refuercen esta parte, ¿no? Esa necesidad, ese interés. Siempre que hay un interés, tiramos del hilo. Potenciar, ¿no? Exactamente, ¿no? Se tira del hilo, se aprovecha ese interés, esa ventana que ha generado. Entonces, al final, el well schooling o unschooling, ¿no? También es como los aprendizajes se producen o por necesidad, es decir, en un mundo en el que vivimos vas a aprender a leer, a escribir y lo que son las reglas básicas de matemáticas, ¿no? Por ejemplo, o por necesidad o por interés genuino, ¿no? Entonces, cuando hay un interés, se tira de ese hilo al máximo. Entonces, digamos que, pues, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo lo pienso muchas veces, ¿qué habría sido de mí si en lugar de invertir durante la parte de secundaria, no hablo de contenidos básicos que todos necesitamos, pero si cuando llegué a secundaria, que me fascinaban los idiomas, pues en lugar de haber tenido 1 hora a la semana de francés, hubiera podido invertir 5 horas a la semana y además aprender chino y además aprender árabe y además aprender lo que sea, ¿no? En lugar de continuar con unas matemáticas que a mí ya no me interesaban ni me han aportado nada en mi vida porque yo ya he seguido una rama de ciencias sociales donde las matemáticas no eran prioritarias, ¿no? Entonces es un programa que se construye en base a eso, en base a los intereses del niño, en este caso. Y los acompañantes, digamos, o sea, los padres, lo que tenemos es que estar muy atentos. Sí que creo que el viaje nos ayuda mucho porque es verdad que no puedes meter a un niño en una cueva, ¿no? Para esto, porque nunca va a surgir interés por aprender coreano si no sé ni que existe Corea, ¿no? Por ejemplo. Total. Entonces yo tengo que proveerte de experiencias, situaciones, personas, materiales, contenidos que te muestren que eso existe y que está ahí para que a ti te interese. Y si detecto un interés, potenciar, tirar del hilo, buscar la manera, ¿no? Pues ¿cómo? Pues a día de hoy hay un montón de recursos, ¿no? Muchísimos. Y si además yo no soy esa persona que te lo puede enseñar, como por ejemplo el caso de matemáticas y física, pues yo tengo que buscar a una persona que sí que tenga esos conocimientos y te lo pueda enseñar. Total, sí. Al final se trata de potenciar, ¿no? Un poco en función de sus intereses y salir un poco quizás de lo que nos dicen que debemos, ¿no? De hacer, ¿no? Yo diría que es como sacar. O sea, es como si fuera como extraer esa magia que tenemos cada uno, que está ahí, que nos hace únicos y diferentes, ayudar a que se desarrolle. Bueno, seguro que has escuchado hablar, ¿no? de las inteligencias múltiples, ¿no? Y quizás habla un poquito de eso, ¿no? De en función de cada persona, puedes buscar cuál es, digamos, la inteligencia que más destaca, ¿no? A cada uno. Y qué manera, ¿no? También adaptar la manera que tenemos cada uno de aprender. Total. ¿No? Que al final esto es lo que a veces en el sistema más tradicional se queda un poco limitado, aunque es verdad que ya cada vez hay más proyectos y que la neurociencia está trayendo un montón de avances en este sentido, pero que hay veces que bueno, pues que hay personas a las que un aprendizaje lineal les va muy bien, pero hay otras personas que su cerebro no funciona así.
Entonces les va mejor ir de lo grande a lo pequeño en lugar de lo pequeño a lo grande, o les va mejor aprender en movimiento, o les va mejor utilizar materiales manipulativos, o les va mejor aprender de memoria, porque tienen una memoria buenísima y eso, entonces poder adaptar la manera de aprender a la fórmula que cada uno le va mejor. Esto para mí sobre todo tiene además como una conexión directa con la autoestima, ¿no? Porque al final continuamente tienes ese sentir de que tú eres una persona válida, que tú eres una persona que lo que hace le gusta, se siente bien, se le da bien, porque estás respondiendo a esa pasión, ¿no? A ese interés. Totalmente, sin lugar a dudas, vamos. Y con otros, por ejemplo, con respecto a otros padres, a otras madres, en base a esto que comentas, ¿qué suelen opinar? Así la gente más cercana a ti, ¿qué te suelen decir? Porque sabemos que esto no es lo más tradicional, ¿no? Digamos. Sí. Y entiendo que habrán, pues, personas que no estén de acuerdo y habrá otras personas que posiblemente sí, ¿no? Sí, yo aquí creo que, bueno, hay una parte de la sociedad que no está de acuerdo porque no lo conoce, por ejemplo, o sea, por desconocimiento. Exacto. Porque realmente volvemos un poco a lo que decíamos antes de que los españoles no llevamos mucho tiempo viajando, ¿no? Entonces, a veces es el desconocimiento, ¿no? Es esto de decirle a la gente, me voy a Indonesia, y que todo el mundo se eche las manos a la cabeza, ¿no? Y tú dices, pero si tú no has estado, o sea, no sabes si va bien o no, ¿no? Entonces, no puedes saber si va bien o no esta fórmula si tú nunca no la has aplicado, ¿no? O no conoces a nadie que la haya aplicado. Entonces, hay una parte que es desconocimiento. Y hay otra parte que a veces también es miedo a lo que no sé cómo va a ir, ¿no? Y también hay otra parte, yo creo, que es de las historias que a veces nos queremos contar, cada uno como propia herramienta de un poco de protección ante la vida que tenemos, ¿no? Y esto lo hacemos todos. Obviamente, de control al exacto. final. Y también, o sea, necesitamos justificar, claro, ¿no? Que estamos bien de esta manera. Entonces, yo creo que hay gente que está muy de acuerdo o que se siente muy en consonancia, o incluso creo que hay muchas personas a las cuales el sistema educativo a día de hoy, como está, le va muy bien y le funciona bien. Y entonces esas familias estarán cómodas en esa situación. Y creo que hay gente que está en esa situación porque no le queda más remedio. Entonces, creo que esa es a la gente que más daño le hace que le cuentes que se puede hacer de otra manera. Porque a veces realmente no lo hacen porque no lo pueden hacer, lo que decíamos antes, ¿no? Sí. Tengo una situación que no me permite hacer otra cosa, pero también hay veces que no lo hacen porque no lo pueden hacer, pero porque esas barreras no son barreras reales, sino son barreras mentales. Y entonces ahí entra un poco esto de te conviertes un poco como en una persona que le está demostrando que no es que no se pueda, es que tú no quieres. Y puede estar bien, ojo, que si no quieres está perfecto, pero que si quieres, poderse se puede. Exacto. ¿No? Entonces a veces yo más o menos veo eso, ¿no? Que hay gente que no lo siente como algo, como una agresión. Exacto. Porque está contenta con lo que tiene, pero hay gente que sí que tiene dudas del sistema, que sí que tiene dudas de que ese sea el lugar para sus hijos, por ejemplo, o que esa sea la manera para sus hijos, pero tiene miedo o no sabe cómo hacerlo o piensa que no se puede. Entonces ahí ese es, como yo diría, el sector que lo vive como de una forma un poco más agresiva, ¿no? Que se pone más a la defensiva. Pero eso no se puede, pero ¿qué va a pasar? Pero no van a aprender nada, pero y no van a tener amigos, pero y si quieren ir a la universidad, y si tal, ¿no? O sea, como estas preguntas que surgen cuando, bueno, tenemos alrededor un montón de países vecinos que llevan haciendo esto un montón de tiempo. O sea, no es tampoco que hemos inventado la rueda. O sea, está... Generalmente, ¿qué es de lo que más recibes? Yo creo que no en esta etapa no recibo, no tengo mucha sensación ya como de crítica. Vale. También quizá cuando tú estás en una fase en la que todavía te sientes inseguro, quizás si alguien te hace un comentario lo recibes como más doloroso. Entonces creo que he vivido esa primera fase en la cual yo me sentía más insegura,
¿no? Entonces si alguien me decía, pero ¿cómo? No? Entonces, uy, me está diciendo, me está agrediendo, ¿no? No sé, no confía. Y con el tiempo, pues cuando tú vas estando más segura y teniendo más respuestas y viendo que funciona y viendo que aprenden y viendo que se puede hacer de esta manera, pues si alguien te pregunta, lo recibes más como una curiosidad, más que como un ataque, ¿no? Entonces ahora cuando alguien me pregunta lo recibo más así. Lo recibo más como curiosidad que como ataque. Claro, quizás lo que ha cambiado eres tú, ¿no? De Sí, tener más exactamente. integrada a lo mejor y tener claro tu forma de vivir, ¿no? Quizás, ¿no? Porque habrá muchas preguntas que muchas personas te sigan haciendo de la misma manera posiblemente, Sí, ¿no? sí. Y es más eso, ¿no? Quizás el cómo uno lo recibe depende de la etapa, ¿no? En la que uno se encuentre. Sí, también hay veces que he aprendido a seleccionar mejor también a quién hay que darle la explicación completa y a quién no. Efectivamente. ¿No? Quién realmente no le apetece oír esa, o sea, entonces, bueno, pues a veces también respondo con más o menos profundidad y con más o menos detalle en función de, bueno, ya está, o sea, no lo está preguntando por curiosidad, lo está preguntando porque tiene miedo o por lo que sea y ya está, ¿no? Entonces también con el tiempo he aprendido a seleccionar mejor también eso. Aprendes a gestionar, ¿no? Pero quizás por eso, ¿no? Por el cambio quizás de una misma, de tenerlo integrado y tener claro esas bases y decir, yo confío en este proyecto y confío en que le estoy dando lo mejor a mis hijos y a nosotros mismos, ¿no? O sea, que eso es importantísimo. Y ahora mismo, en este momento de tu vida, ¿hay alguna inquietud más con todo con toda esta, digamos, forma de vida, este estilo de vida? ¿A día de hoy hay alguna inquietud más? Pues la verdad que veo con la retrospectiva que ha sido un camino que se ha ido como construyendo mucho, como muy poco a poco, como si fuera un dibujo de puntitos que vas uniendo del punto 1 al 2 y al 3 y al 4 y después cuando ya terminas el dibujo miras y dices, anda, ha salido un pulpo, ¿no? Pues antes, cuando iniciamos este camino que nos llevaba a la incertidumbre, como que todo el rato quería ver el pulpo, todo el rato quería ver el dibujo final. Y ahora ya he aprendido que no importa tanto eso, ¿no? O sea, importa más como que de un punto al siguiente, ¿no? O sea, ahora ¿dónde estamos? En esto. Pues ahora solucionamos esto, ¿no? Solucionamos estas necesidades. Cuando van surgiendo nuevas necesidades, sobre todo con respecto a nuestros hijos, ¿no? Nuevas necesidades sociales o nuevas necesidades académicas o nuevas necesidades, pues nos vamos adaptando a eso. Entonces, quizá como mi mayor deseo, ¿sabes? Por así decirlo, sería poder seguir teniendo la capacidad de tener una vida que nos permite adaptarnos, o sea, que nos permite tener la cintura de poder adaptarnos a lo que necesitamos los cuatro. De poder adaptar es la vida, ¿no? De poder arrancar, parar, generar económicamente ingresos, tener proyectos que nos motivan, hacer cosas que nos gustan, teniendo las necesidades de los cuatro cubiertas, ¿no? Entonces ese sería como mi deseo. Pero lo que venga en realidad me da lo mismo, ¿no? O sea, es como, ya se verá si sale un pulpo, un barco, lo que sea, ¿no? Lo único que es que se pueda ir construyendo el camino, que se pueda ir construyendo ese camino, pues respondiendo al bienestar de los cuatro. O sea, has aprendido a estar conectada con hoy. Con hoy, sí. Tal cual, ¿no? O sea, fíjate, ¿no, Lucy? Todo lo que me comentas, veo ahí como mogollón de conexión al final personal, ¿no? Un trabajo al final desde dentro, ¿no? El saber un poco desde ese momento, desde 2013, ¿no? Que comentabas cuando das ese cambio en tu vida y cómo poquito a poco quizás ha habido un cambio más interno, ¿no? De tener unas bases hasta el punto de eso de decir, pues fíjate, es verdad que entiendo que en función de cada etapa, ¿no? De mis hijos vendrán nuevas necesidades, pero lo iremos viendo, o sea, de momento estamos cubiertos, estamos bien. Claro. Y, jolín, al final eso nos da plenitud, ¿no? Yo creo, ¿no? El vivir con esa serenidad, a pesar de la incertidumbre en momentos determinados, de miedos. O sea, wow, o sea, lo que veo mucho es eso, ¿no? Un trabajo muy personal, muy interior de conectar
Sí, es que al final los viajes yo creo que son eso, ¿no? Uno se Total. puede ir Mm, y ponerse el chubasquero y taparse Sí, así, no enterarse de nada y no cambiar en nada, ¿no? Es como que el viaje no ha entrado en ti. sí, O al contrario, ¿no? Tú te puedes abrir y utilizar esa excusa que es el viaje para hacer un trabajo personal. impregnarte de todo prácticamente, ¿no? Sí, Todas esas vivencias. y verte a ti, ¿no? Eso que Ujú. decíamos antes, ¿no? Nuevas situaciones en las que reacciono de forma que no me esperaba, porque claro, tú digamos, en tu vida cotidiana tienes más o menos, Ujú. eh, sabes cómo vas a reaccionar ante según qué situaciones, porque las situaciones se repiten periódicamente. Pero tú no sabes cómo vas a reaccionar si te quedas tirado una noche en un sitio donde no hay donde encontrar un alojamiento, por ejemplo. Tú no sabes cómo vas a reaccionar ante un timo. Tú no sabes cómo vas a reaccionar si de repente no puedes sacar dinero de los cajeros. Tú no sabes cómo vas a reaccionar. Entonces, a veces esas reacciones, que son muchas veces automáticas, Ujú. te devuelven una parte de ti que no te gusta. O sea, te devuelven una parte que dices, ostras, yo aquí tengo una inseguridad. O yo aquí tengo, o sea, ¿qué ha pasado, no? Yo aquí venía pensando que me iban a robar y no ha pasado. O yo aquí venía... Entonces, hay partes de mí que puedo pulir, que puedo intentar transformar. Entonces, yo creo que en ese sentido los viajes son como un lugar en el que si tú quieres, puedes hacer mucho crecimiento personal. Totalmente, sin lugar a dudas. Además, escuchándote lo tengo clarísimo, ¿no? ¿Y qué le dirías a esa Lucy de 2013, ahora actualmente, teniendo muy claro, ¿no? Todo esto que has hecho. Le diría, le diría que siga persiguiendo sus sueños, Ujú. que esa ha sido la mejor decisión de su vida, perseguir sus sueños. Qué bonito, ¿no? Ujú. Sí, le diría que lo haga, que le diría que salte al vacío y que persiga sus sueños porque ahí estaba la clave de todo, ahí estaba. Muy bien. Pues, Lucy, bueno, pues hoy tenemos que ir terminando. Me encantaría seguir preguntando de muchísimas cosas porque me parece fascinante y súper interesante, ¿no? Conocer otras maneras de poder vivir y sobre todo de vivir de manera serena, de manera tranquila y conocer, ¿no? Todo esto. Pero sí que es verdad que me gustaría, pues, primero que pudieses decir algo si te apetece, que se haya quedado y que te apetezca comentar. Y también un poquito, pues, que puedas decir, pues, a través de tus palabras pues, a muchas personas, familias que incluso están, ¿no? Como buscando a lo mejor ese cambio o simplemente están viviendo, ¿no? En esa incertidumbre de qué hacer, pues algo que te apetezca y que puedas compartir, ¿no? Que posiblemente les pueda ayudar muchísimo. Bueno, pues yo creo que los cambios, aunque a veces cuando los estamos viviendo Ujú. son convulsos, em, son bruscos, ¿no? Nos remueven, siempre traen muchas cosas buenas, ¿no? Entonces quizá poder enfocar los cambios desde ahí, ¿no? Desde un lugar como más de recibirlos como que nos van a llevar a otro sitio, ¿no? Y que son necesarios en la vida, que al final la vida es eso, no es pura transformación, Ujú. siempre vamos a estar transformándonos, ¿no? Entonces, recibir esa parte del cambio como algo bonito. Y creo que me gustaría como invitar a la audiencia a ver Caminos, que es Ujú. nuestro último documental, en el cual se vuelcan muchísimas de los pensamientos y comentarios que hemos tenido en esta charla, ¿no? Que habla un poco del camino de la vida y que utiliza el viaje como un hilo conductor, pero que habla sobre todo del viaje como una transformación interior, ¿no? Y como al final de dónde venimos, a dónde vamos y que a veces es necesario en la vida hacer ese momento de parada y reflexión para saber si realmente donde estamos queremos estar y, y si no es el caso, cuáles son los cambios, ¿no? Cuáles son los ajustes que podemos hacer a nuestra vida. Y bueno, Caminos están abiertos en nuestro canal de YouTube, o sea que es de fácil acceso. Muy bien. ¿Y ese canal de YouTube se llama Algo que recordar? Sí. Vale.
Muy bien, para que lo puedan ver y lo puedan compartir. Muy bien, pues Lucy, ha sido un placer tenerte aquí. La verdad que, bueno, yo me he sentido muy cómoda, me he sentido muy bien. No sé, ¿tú cómo has estado? Pues muy a gusto, como decíamos al principio, no nos íbamos a quedar sin hablar, ¿verdad? Totalmente, totalmente, muy bien. Bueno, pues Lucy, esto es para ti. Qué guay, qué guay, qué guay. Y bueno, pues esto también. Ah, también. ¿Cuántos regalos? Claro que sí, eso es, pues mira, para Muchas gracias. a ti, eso es para que sigas escribiendo. Pensamientos, ¿verdad? Exacto, pensamientos, situaciones que te sigan pasando en todos esos viajes. Que vamos, yo creo que la vida es una aventura, sin lugar a dudas, y bueno, que muchísimas gracias porque para mí ha sido un placer tenerte aquí. Así que nada, ¿me permite darte un abrazo? Pues claro.